Hola chicos, ¿cómo van? Qué pena con ustedes que tenía ahí un problemita y no me estaba funcionando bien la cámara ni nada. Pero bueno, ya acá estamos. Entonces chicos, rápidamente les comento. El día de hoy el profe Rodolfo no nos podrá acompañar porque está pues en un compromiso académico, pero pues nos envió a una profe muy capacitada, muy conocedora ya del tema, para acompañarnos el día de hoy, que es la profe Paola. ¿Vale, chicos? Entonces, hoy estaremos con ella y ya mañana volveríamos a la normalidad. Profe, qué pena, tienes apagado el micrófono. Ya, lo siento, no estoy acostumbrado a usar Zoom. Buenas noches para todos, espero estén muy bien. Pues bueno, hoy los acompaño para que charlemos un poquito acerca del tema de feminismos, patriarcado, las olas del feminismo. Bueno, digamos que todo el tema que ya tenían preparado con el profe Rodolfo, pues lo vamos a desarrollar hoy conmigo, ¿sí? Si quieres, tú me avisas para dar inicio. Yo no sé si damos como un tiempito más para que los demás se puedan unir. Dale, profe, si quieres esperamos unos 2 minuticos Listo. y ya pues finalizaríamos por ahí tipo 8, yo creo. Ok, vale. Listo, dale. ¿Cuántos son más o menos? Normalmente se conectan por ahí unos 24 o 25 estudiantes, profe. Ah, ok, vamos 22. Bueno, chicos, mientras tanto y rápidamente les cuento. Igual ya esta información también la daré más tarde por el grupo. Eh, Les damos un poco más de plazo para la hoja de ruta hasta el jueves a medianoche, ¿vale, chicos? Entonces, para que estén ahí súper juiciosos, para que le puedan agregar todo lo que le quieran agregar. Y se pueden subir dos archivos a la plataforma, no, recuerden que se puede subir uno solo. Entonces, pues como tenemos parte de PowerPoint y parte de Word, ¿qué podemos hacer? Ahí en YouTube hay un video que se llama ¿Cómo insertar un PowerPoint en Word? Entonces ustedes ingresan al video y ven cómo pueden hacer esto para que con eso el archivo les quede mucho más ligero y la plataforma lo reciba. ¿Vale, chicos? Yo creo que Listo. iniciamos ya como para que el tiempo nos dé. ¿Te Listo, profe, parece? dale. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Bien, buenas noches para todos. Espero estén muy, muy bien. Un gusto conocerlos, un gusto estar hoy con ustedes acá. También soy docente. Eh, Llevo más de 3 años ejerciendo como docente y bueno, el día de hoy quise acompañarlos precisamente por el tema que están desarrollando con el profe Rodolfo, ¿no? Entonces, la idea es que lo vamos a manejar de la siguiente manera, ¿sí? Yo voy a iniciarles como una presentación acerca del tema y demás. Les voy a presentar pantalla. En caso de que hayan preguntas, las dejamos para el final, ¿listo? O en algún momento yo quizás les diga como, bueno, esto quedó claro o tienen algún tipo de pregunta y bueno, ahí abrimos como la sesión para las preguntas, ¿listo? Vale. Y de esa manera, pues bueno, ya vamos a iniciar. Bueno, entonces, lo que tengo entendido es que con él iban a iniciar el tema hoy, el tema de patriarcados y feminismos, ¿listo? Entonces, para esto yo les hice les voy a compartir mi pantalla. Les hice una presentación que quiero que veamos todos. Ahí la están viendo, ¿sí? Sí, profe, está cargando. Ok, Ya. listo. Bien, listo. Entonces, la idea es que empecemos a conceptualizar qué es esto del patriarcado y del feminismo, ¿sí? Para esto quiero que ustedes me digan, pues, qué entienden por patriarcado, que es el primer concepto que vamos a ver hoy. Ahí no veo quién es. Bueno, sí, ya te hago confitriona, profe, para que... no, mentiras, ahí está público el chat, creo que ahí también. Sí, ahí está público.
Pero bueno, de pronto mientras ellos contestan, pues bueno, yo de lo poco que conozco del tema entendería el patriarcado como, pues poner al hombre como tal, en cuanto al género, por encima de todo. Entonces, el hombre es el que da las órdenes, el que decide qué pasa, no sé, en la casa, en el trabajo, en cualquier lado. El hombre es el único que tiene la potestad y como que no se le da tanto poder a la mujer. Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, bueno, en una serie que creo que Ujú. todos hemos visto, en la de La Casa de Papel, pues como Ok, que se sí. evidencia un poco esa figura donde como que siempre el que lleva la batuta, por decirlo así, es el hombre. Y en el Ujú. momento en el que uno de los personajes como que pues no es capaz de llevar adelante el equipo, pues Nairobi, que pues es un gran personaje también, dice, empieza el matriarcado, es decir, una mujer toma las riendas del proceso. Ujú. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Eh, digamos que el patriarcado se entiende por esa relación en la relación que tú planteas, ¿no? Entonces es el hombre está acá, ¿sí? Y la mujer está acá, donde está mi mano izquierda, ¿sí? Básicamente el patriarcado siempre se ha visto como desde esa figura en la que hay una diferencia entre los hombres y mujeres por el sexo, ¿no? O sea, voy a partir de dos conceptos diferentes, sexo y género. Creo que eso ya lo tienen un poco claro, ¿no? Entonces, el sexo es la condición biológica, ¿sí? Con lo que nacemos los seres humanos. Es decir, con pene o con vagina, eso limita nuestro sexo, es decir, eso nos determina. ¿M? Cuando yo hablo del género, hablo como tal de una construcción social. Es decir, por mi sexo yo debo comportarme de una o de otra forma y por mi sexo también debo hacer o no hacer. ¿M? Básicamente ese es el género, los roles que se han aceptado socialmente o que nos han dado a nosotros socialmente, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pues resulta que el patriarcado es algo mucho más profundo. Para esto quiero mostrarles acá. Resulta que vamos a imaginar que el patriarcado es un edificio, ¿sí? Tenemos este edificio acá. El edificio como tal es una estructura, ¿sí? Una estructura con bases, una estructura con columnas, con vidrios, con todo lo que se necesita para poderlo construir. ¿Sí? El machismo, el género, la violencia contra las mujeres son prácticas que salen precisamente de este edificio. ¿Sí? El patriarcado es la estructura general, es un sistema de opresión en el cual se discrimina, a ver, yo cambio esto por acá, se discrimina y excluye a las personas, ¿sí? Tanto en términos sociales como en términos políticos, como en términos económicos y también sexuales. Es decir, el patriarcado es una estructura de dominación y de discriminación, pero no lo es solamente para mujeres, también lo es para los hombres. ¿Listo? Entonces, partamos de que es la estructura en la cual nos encontramos hombres y mujeres y nos oprimen a todos y a todas. ¿Sí? Entonces, a las mujeres nos dice, según el patriarcado, nos dicen, bueno, las mujeres tienen que ser madres, ¿cierto? Si tienen hijos, deben criar a sus hijos, deben estar en sus casas. Si trabajan, pues ni modo, les toca llegar de trabajar y hacer todas las labores del hogar. Si hay violencia doméstica, pues deben aceptarla porque finalmente eligieron ser madres. ¿Sí? Pero también tenemos, por otro lado, la opresión hacia los hombres, ¿no? Entonces, los hombres son los que deben llevar el sustento a las casas, los hombres son los que deben trabajar, los hombres son los que no pueden llorar, no pueden expresar sus emociones, porque precisamente al ser hombres, pues no pueden mostrar debilidad, ¿no? Entonces, el patriarcado es el que se encarga de generar esa estructura. Ahí me pasé. Y al generar esa estructura, evidentemente, causa unas prácticas, ¿sí? Entonces, el patriarcado es todo el edificio y las prácticas machistas, los roles de género es lo que encontramos dentro del edificio. El edificio no se va a poder mantener económicamente si no hay nada de producción dentro de él. ¿Sí? Entonces, cuando el patriarcado existe, nos dice, bueno, para que yo como estructura patriarcal me pueda mantener, debe haber unas prácticas machistas que me reproduzcan, ¿sí? Yo no estoy ahí solito. Entonces necesito que las mujeres y los hombres realicen prácticas machistas, ¿sí? Tengan roles de género, sean personas que no respeten los derechos de los demás y que además lo practiquen de forma violenta en muchos casos, ¿no? Entonces, chicos, quiero que quede clarísimo acá el concepto de patriarcado como una estructura, ¿listo? Por eso lo asemejo al edificio, como una estructura que oprime, discrimina y excluye a las personas. A las personas me refiero que es a hombres y a mujeres. Los hombres no son
digamos, superiores a las mujeres por su condición biológica. Claro que no. Son superiores a las mujeres, entre comillas, porque eso ha sido una construcción social, porque las mujeres hemos crecido con la idea de que precisamente el hombre es más fuerte, de que el hombre no llora, de que el hombre es el salvador, el príncipe azul, bueno. Y las mujeres son las amas de casa, las que cocinan, las que tienen bebés, las que estudian, pero además deben trabajar, pero además deben criar hijos, pero además y además y además y además. Bueno, entonces todo esto nosotros lo podemos ver al lado de una estructura. ¿Listo? Ojo, hay algo acá importantísimo y es como los ámbitos en los cuales se oprime, ¿no? Vemos que desde el ámbito social, claro, se oprime y ahorita más adelante lo vamos a ver en términos de que los hombres tienen más cabida en la sociedad, en que los hombres fueron las primeras personas que pudieron ir a una universidad y recibir educación formal, en términos sociales, porque hasta en la diferencia en términos de pronto laborales o muchas empresas dicen, no, yo no quiero tener mujeres acá, yo prefiero tener hombres trabajando, ¿cierto? Y por otro lado, en la parte política, pues porque sabemos que el espacio político, es decir, el gobierno, los senadores, los presidentes, ¿alguna vez ha habido una presidenta mujer en Colombia? No, no la ha No. habido. No ha habido presidentas mujeres. Lo que ahora tenemos por primera vez en la historia de Colombia es una alcaldesa, ¿sí? Que es mujer, ¿no? Que es Claudia. Y que además ella tiene, digamos, que una orientación sexual diferente. Y eso también ha sido un punto de críticas hacia ella terrible, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo la política también es patriarcal, ¿sí? Luego, en términos económicos, cuántas mujeres tienen que disponer de sus ingresos para todo lo que es del núcleo familiar y cuántos hombres disponen de sus ingresos de forma independiente, ¿no? Es decir, yo pongo lo que yo desee, la mujer tiene que poner todo. ¿Mm? O en muchos casos, cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, cuando hay niños de por medio, este patriarcado en términos económicos juega un papel muy importante, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos los hombres son los que se quedan con las propiedades materiales o digamos que no hay una indemnización hacia las mujeres, aunque sean madres solteras y bueno, todo ese tipo de cosas. Y ahora en términos sexuales, ¿sí? En términos sexuales nos referimos precisamente a que pues el mayor índice de violaciones y de abusos sexuales hacia la mujer son hacia la mujer, ¿no? Aunque existen hacia los hombres, nos damos cuenta que los hombres tienen un lugar privilegiado. ¿Sí? Privilegiado no porque lo hayan escogido, quizás porque hay muchos hombres que lo critican y dicen, sí, yo tengo una mamá que está siendo oprimida por su jefe en el trabajo, por mi papá, o tengo una hermana que está siendo oprimida por su pareja, pero precisamente es una construcción social y al ser social, pues difícilmente nos vamos a dar cuenta de que esto está sucediendo o difícilmente vamos a quererlo transformar, ¿no? Porque cuando uno está cómodo en un lugar, pues no le interesa cambiar. ¿Sí? Entonces, quedémonos con que el patriarcado es un sistema de opresión, es una estructura que se materializa en prácticas machistas y de discriminación hacia la mujer en muchos ámbitos, ¿no? En este caso, nombré 4. Y esto que hace que la brecha entre mujeres y hombres sea más ancha, más grande. Es decir, en esta flechita que yo les estoy señalando con el cursor, tengo a los hombres acá, un grupo de hombres acá y tengo un grupo de mujeres acá. Cada vez que yo alimento el patriarcado con mis prácticas machistas, esta flecha se va haciendo más ancha. Y al ser más ancha, pues evidentemente la diferencia y la distancia entre los privilegios que tienen los hombres a los privilegios que tenemos las mujeres es muchísimo más grande, ¿no? Entonces hay que ser un poco más conscientes de esto que está sucediendo, porque no sucede porque sí, además es histórico. ¿Sí? Desde las primeras civilizaciones siempre existió el patriarcado. Los nómadas, las primeras grupos de familias que se constituyeron en el mundo eran los que el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en casa, ¿no? Entonces, desde el principio de la historia ha existido el patriarcado. Eso no quiere decir que vaya a seguir existiendo, ¿no? Porque la idea es que seamos conscientes y podamos transformar esta condición, aunque sea estructural, a partir de nuestras propias prácticas. En la medida en que yo no reproduzca prácticas machistas o de desigualdad o de discriminación o de opresión, pues entonces voy a empezar a ir disminuyendo esta flecha que está acá entre la desigualdad de hombres y mujeres. ¿Listo? Chicos, yo quiero saber si hasta aquí hay preguntas porque, bueno, este es como el concepto así amplio del patriarcado. Profe, no hay bueno, no sé si hay preguntas, pero sí hay como que hartas participaciones ahí
Ay, es un que yo poco no puedo retrasado. ver. Yo siempre uso Meet, entonces no sé, este es un donde puedo ver el chat. Bueno, ahí en la parte superior, en los Ajá, controles de Zoom, a la derecha en los ajá. tres punticos, le das clic y te aparece ¿Chatear? chatear. Ahí. Ok. Y si no te aparece el cuadro de una vez, que a veces me pasa a mí, dale en No, participantes y ahí ya te aparece. participantes. Ok, listo. Te aparecen Mm, ambos. listo, sí. A ver. Y el sueldo de las mujeres aún es menor que en ciertos trabajos. La gobernadora del Valle del Cauca también. Alexandra, tienes toda la... Ah, sí, siempre ha existido el patriarcado, aunque en La Guajira existe matriarcado. ¿Cómo lo manejan? Bueno, el patriarcado, como yo les mencionaba, pues es una cuestión estructural y aceptada socialmente, ¿no? Entonces, en el momento en el que es estructural y aceptada socialmente, tiene unos matices diferentes según el contexto. ¿M? En el caso de La Guajira es bastante problemático porque aunque se diga que existe un matriarcado, ¿sí? Es decir, casi que la mayoría de las mujeres estén allí y ejerzan como cierto poder, mmm, pasa algo y es que en las prácticas culturales sí hay mucha violencia hacia el cuerpo de la mujer, ¿sí? Hacia la condición sexual de la mujer, en la cual la mujer está limitada a que su sexualidad sea básicamente para la reproducción. Y en estos términos sí hay una vulneración bastante fuerte hacia la mujer, en el cuerpo, pues como tal de la mujer, hacia su sexualidad, porque allí se practica algo que se llama ablación del clítoris. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esto. No, profe, nunca. Bueno, la ablación del clítoris es que a las mujeres se les elimina el clítoris a partir de una, eh, entre comillas, cirugía que no tiene ningún tipo de asepsia, que no tiene ningún tipo de control hacia las hemorragias que se puedan presentar, y es precisamente porque el clítoris es el órgano, el único órgano del cuerpo de la mujer que está destinado para el placer, ¿cierto? Para generar placer. Entonces, cuando se extrae ese órgano, pues la mujer no puede en ningún momento tener placer y por lo tanto su cuerpo y su sexualidad está limitada a la reproducción, ¿no? Entonces, eso es algo que va, el, digamos que en contra un poco de la cultura de muchas comunidades indígenas que lo hacen a nivel mundial, porque a nivel mundial hay un montón de prácticas, quizás más adelante podamos hacer otra charlita y les cuento cuáles son, pero hasta en la Declaración de los Derechos Humanos se ha puesto esto en consideración y por otro lado están los derechos de los pueblos y los indígenas, ¿no? Y ellos defienden su autodeterminación y su cosmovisión. Y dentro de su cosmovisión están ese tipo de prácticas. Entonces hay una contradicción allí entre los derechos sexuales, físicos, humanos de la mujer y los derechos de ellos como comunidades indígenas. Hasta qué punto mi derecho y mi cultura y mi concepción social y mi cosmovisión, es decir, mi forma de ver el mundo, hace que yo empiece a perpetrar violencia contra las mujeres. Y es una práctica que ha llevado la vida de muchas mujeres porque, como les digo, en el momento en el que se hace sin ningún tipo de asepsia ni de cuidado, hay muchas mujeres que se han muerto por infecciones, por hemorragias, por sangrados masivos o por que empiezan a tener problemas en su aparato reproductivo precisamente por esto, ¿no? Las etnias indígenas, mm, no, digamos que hay algunas comunidades que lo hacen precisamente por mística, sí, porque es su costumbre, pero hay otras que lo hacen precisamente para evitar el placer en las mujeres, ¿no? Entonces, igual, básicamente, yo creo que cualquiera de los dos argumentos está irrumpiendo contra no solo la sexualidad, sino el cuerpo como tal de las mujeres, ¿no? Entonces, sí es una práctica bastante violenta hacia el cuerpo de las mujeres. Exacto, Camila, muy bien, gracias por tu aporte. Esto de la estructura patriarcal, la identificación de esta estructura da paso a los primeros movimientos feministas, ¿no? Y para esto, eh, sí, igual yo creo que para todo lo que nosotros estemos aprendiendo siempre vamos a poner un punto de vista muy personal, muy mío, ¿sí? Entonces, yo, Paola, considero que esa es una práctica violenta, sea cual sea la razón. Y así todos vamos a ir construyendo, digamos que nuestra posición en relación a lo que vamos aprendiendo. ¿M? Bien, pero ahora, cuando ya identificamos este patriarcado, chicos, y nos damos cuenta que esta estructura existe, y que la vemos que es importante, que además trae consigo otro tipo
de elementos más allá del machismo, ¿sí? Que es como su injerencia en la parte social, su relación con la parte política, su capacidad o incapacidad de aportar a la economía y además su relación con la sexualidad. La sexualidad me refiero a la sexualidad en general, sí, a los aparatos de reproducción que tenemos cada uno de forma biológica, cada persona de forma biológica, hombres y mujeres, o a la forma en la que también se ve en términos económicos la prostitución, ¿sí? Toda esta parte de la presión sexual, hasta en las relaciones de pareja, se pueden vislumbrar a partir del patriarcado, ¿sí? Y el patriarcado se logra reconocer a partir de el siguiente tema, que es el feminismo, ¿cierto? El feminismo fue, digamos que o los movimientos feministas fueron un logro por parte de muchas mujeres, ¿no? Pero además de esto, yo considero que el feminismo es una forma de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Pero entonces vamos a ver como el concepto así, tal cual, lo que ustedes crean que es, más bien, y ahorita construimos entre todos el concepto. ¿Listo? Voy a abrir acá el chat nuevamente y me cuentan qué creen que es el feminismo. Uy. Bueno, también ahí mientras comentan, Uh-huh, pues sí, bueno, este sí sabría muchísimo menos, pero pues creo que es el movimiento que surge como en contra del patriarcado y pues de todas estas políticas machistas que han estado a lo largo de la historia. Entonces, pues es como que sería como que un movimiento donde las mujeres intentan pues hacerse notar, llevar a cabo, bueno, sí, hacerse notar y hacerle reconocer a la sociedad que ellas también son parte importante de la sociedad, que al igual que los hombres tienen los mismos derechos y uh-huh. que pueden acceder a lo que quieran, educación, trabajo, eh, posiciones políticas, cualquier cosa de esas. Entonces, pues, lo que yo creería. Ok, muchas gracias. Bien, necesito 3 personas que me digan por el chat, escriban una palabra que se les viene a la cabeza cuando escuchan el término feminismo. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, me dijeran una palabra con la que tú creas que el feminismo se relaciona, yo diría libertad, por ejemplo. Sobresalir, igualdad de género, sí. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más? Otra palabra. Doctrina, movimiento social, ok. Igualdad, voto, sí. Opresión, sí. Ajá. Ok, listo, bien, chicos. Yo quiero acá hacerles una aclaración. Ustedes me hablan mucho de igualdad de género o de igualdad y de equidad, ¿no? Eh, les queda de tarea investigar cuál es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿listo? Para que luego estemos hablando de qué es esto, qué estoy buscando yo, la igualdad o la equidad, qué es más importante encontrar, ¿listo? Entonces les queda de tarea para que lo investiguen y yo creo que luego nos volvemos a ver y me cuentan cómo les fue con la investigación, ¿vale? Bien, muchas gracias por las intervenciones y algunas de las palabras que ustedes me dicen o de los términos y de las frases que están usando acá se relacionan muchísimo con el tema, ¿sí? Entonces, quiero compartirles acá qué es el feminismo, ¿no? Entonces, encontramos que en primer lugar, el feminismo es un movimiento social. ¿Qué quiere decir un movimiento social? Que hay un grupo de personas con un objetivo muy claro. Al ser un movimiento social y político, se inicia formalmente en el siglo XVIII. En este siglo XVIII, como mencionaban ahorita, se identifica el patriarcado como una estructura de dominación. ¿Listo? Aunque sin que se adopte como tal en ese término, se supone que es la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano o movimiento social o, bueno, agrupación, en la que se toma conciencia de la opresión, de la dominación, de la explotación de que eran objeto, en este caso las mujeres en el siglo XVIII, por parte también de la sociedad y de los varones en el seno del patriarcado. Ya nos damos acá cuenta que ya habían considerado esta estructura, ¿no? Bajo las distintas fases históricas, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que ella requiera. Esto es el concepto que nosotros podemos encontrar por internet, ¿sí? Entonces, ¿qué es feminismo? No, es esto. Bien, acá yo quiero dejar 3 cosas claras.
La primera es que efectivamente el feminismo es un movimiento social, ¿sí? Que surge en el siglo XVIII, pero a partir de mujeres que toman la iniciativa porque son conscientes de que están siendo oprimidas, ¿sí? Son conscientes que están siendo explotadas, son conscientes que están siendo violadas y dicen como, bueno, vamos a seguir así, no, esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues agrupémonos. De la única forma que se puede generar un cambio, agrupándose, ¿sí? Además, siendo conscientes. Y yo como consciente, no solamente viviéndolo, sino también aprendiendo. Por eso es que es tan importante acercarnos al conocimiento, ¿no? Entonces, listo, movimiento social que se da en el siglo XVIII gracias a la agrupación de muchas mujeres que hacen conciencia de la opresión y la explotación en la cual están inmersas, ¿cierto? Además de esto, chicos, el feminismo es una ideología. ¿Mm? Es una ideología en la cual yo empiezo a creer, así como muchas personas creen en la igualdad o creen en la maternidad o creen en un Dios o en una religión, empiezan a creer en el feminismo como una ideología. ¿Mm? Una ideología en la cual son conscientes de lo que está sucediendo en su realidad continua, son conscientes que están sufriendo diferentes formas de maltrato o de opresión, ya sea en su hogar, en otros espacios públicos, ya sea en la calle, en su trabajo, en fin. ¿Mm? Entonces, movimiento social, ideología y además de esto, chicos, el feminismo es una forma de vida, ¿sí? Cuando consideramos el feminismo, no consideramos, ojo acá con esto, no consideramos que la mujer entonces ahora va a sobresalir, entonces la mujer está acá y el hombre está acá, no. Lo que quiere el feminismo es lograr un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio en el que la mujer tenga las mismas capacidades y derechos del hombre y pues el hombre digamos que tampoco sienta que está en un lugar privilegiado sobre las mujeres. ¿Sí? Por eso les digo que es una forma de vida. En la medida en la que yo considere que el hombre es igual a mí, voy a dejar de exigirle tanto porque las mujeres también somos machistas, no crean que no. Ay, pero es que si usted es hombre, pues cargue todas las bolsas. O es que si usted es hombre, porque está chillando. Usted no sea nena, no quede llorando, ¿no? Porque de esa manera fuimos criados y no nos podemos decir mentiras. ¿Mm? En un seno, en una familia de papá, mamá, hijos hombres, seguramente los hijos hombres si lloraban, el papá les decía, no, es que ya empezó la nena a llorar. Y ese tipo de comentarios, chicos, hacen que precisamente esas prácticas machistas las reproduzcan, ¿no? Entonces, esos hijos a los que los papás les decían que empezó la nena a llorar, van a crecer con la idea de que sus hijos tampoco pueden llorar. Y cuando ven a su hijo llorando, le dicen, oiga, no sea nena porque está llorando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se va reproduciendo. Por eso es que yo les digo, movimiento social, ideología y forma de vida. Cuando yo adopto esto como una ideología, cambio mi forma de vida y empiezo a cambiar mis prácticas. Entonces, no soy la mujer machista, no soy la hermana machista, no soy la esposa machista y no soy la mamá machista, ¿sí? Y empiezo a cambiar ese tipo de prácticas, empiezo a lograr un equilibrio dentro de mi entorno privado, que es lo más difícil de cambiar, ¿cierto? Que es la familia, que es mi concepción de vida, de familia, de pareja, en fin. Pero lo podemos empezar a hacer. Y lo podemos empezar a hacer a partir de considerarlo como una ideología. Vuelvo y les digo, el feminismo no quiere decir que vamos a estar sobre los hombres y las mujeres, no, para nada. Y tampoco que vamos a cambiar de lugar. Entonces, el hombre estaba acá oprimiendo a la mujer y ahora la mujer va acá a oprimir al hombre y ya. No, tampoco se trata de eso, ¿sí? El feminismo busca un equilibrio completo, chicos. Y lo trabaja desde también la parte social, la parte política, la parte sexual, la parte económica, en fin, educativa. Y esto lo vamos a ver ahorita a partir de las olas del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, este es el concepto amplio de lo que es el feminismo. Yo se los aterrizo en 3 elementos básicos que para mí son importantes. Puede que para ustedes ahorita después de esta clase construyan otros más importantes y eso no está mal, está muy bien que cada uno construya su propio conocimiento. Ahora vamos a adentrarnos en las olas del feminismo. Resulta que el feminismo no es un movimiento que se da en un momento dado y ya, no cambia, no mejora o no tiene una historia. Se maneja por olas, ¿listo? Si quieren pueden tomar apuntes, no sé, como para que tengan estos datos ahí presentes. Se manejan por olas. Entonces, para entender nuestra primera ola, yo quiero compartirles este video.
No sé si esto se les reproduzca también el sonido a ustedes o mejor les envío el link. Pues sí hay manera de reproducir el sonido, pero el lío es que, bueno, si quieres podríamos intentar, sino que casi nunca se ven bien los videos. Ay, ok. Bueno, intentémoslo y me dices, Vale. ¿escuchan? No, profe. ¿No? De Bueno, pronto, ahí arribita, en la parte bueno, los controles de Zoom, ahí al ladito del micrófono hay una flechita. Le puedes poner el micrófono igual que el sistema y de pronto así funcione. no es que el problema es que el computador tiene como dificultades con ese micrófono. Ah, ok. Entonces, no, bueno, más bien les pongo acá en el chat ay, ¿dónde me metí? Acá. En el chat les pongo el link y ustedes lo van viendo. ¿Listo? Lo vamos a ver por partes. No lo vamos a ver todo de una vez. Entonces, yo lo voy a ir reproduciendo acá sin sonido y cuando yo pare, pues ustedes lo paran y de esa manera yo les explico. ¿Listo? Vale. Entonces, si quieren lo pueden empezar a ver ya. Yo también ya lo reproduzco acá. Listo. En el minuto 3 exactamente paren el video para que les pueda como hacer la explicación de la primera ola. Vale, profe. Listo, ya todos estarán por acá. Ok, bueno. Entonces, chicos, en esta primera ola, a ver, yo paso esto para acá arriba. Listo.
En esta primera ola del feminismo nos encontramos que es más o menos hacia los años 1800, ¿no? Entonces, de 1830 a 1900. Básicamente esta primera ola, como lo menciona, lo desarrolla el video, va desde la Revolución Francesa. ¿Qué aspecto importante, digamos, que surge en la Revolución Francesa? Algo importantísimo. Un dato histórico. Activen micrófonos para que yo los pueda oír. Vamos, vamos, chicos. Los veo muy callados hoy. Los van a ¿Sí hacer están quedar mal. callados? ¿Será que les da pena? Sí, sí, O por el acá hay profe alguien. Rodolfo los regaña mucho. No, por acá hay varios que participan harto. No sé, Johnny, Joshua, Camila. Profe A que sí ver, conoce. ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el resultado de la Revolución Francesa? ¿Qué pasa en 1789, en 1800? Que marca la historia universal. ¿Yeah? No, profe, no hay Bueno, ninguna participación por ahí. el inicio de la democracia. Bueno, a ver, pensemos acá en algo, ¿no? Resulta que hay, digamos que una crisis a nivel mundial precisamente por las guerras mundiales y luego viene la revolución industrial, perdón, industrial francesa. En esta revolución francesa, precisamente, para evitar más enfrentamientos bélicos y muertes masivas como sucedió en las guerras mundiales, se crean pues, la Carta de Derechos Humanos, ¿sí? Pero en este caso no se llama como tal Carta de Derechos Humanos, sino los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Mm? Esta primera ola del feminismo va desde 1789 hasta mediados de 1800. Es la primera ola del feminismo. ¿Mm? En esta primera ola del feminismo, las mujeres dicen que se olvidaron a las mujeres, que se les negó la ciudadanía y los derechos civiles, que sí se les reconocieron a los hombres, ¿no? Porque esta Carta de Derechos Humanos del hombre y del ciudadano, pues precisamente solamente tenía en cuenta a los hombres y a los ciudadanos. Pero las mujeres dejaban de ser consideradas ciudadanas, no eran ciudadanas, según esta carta. Por eso, hay algunos personajes que tanto el video como acá en la imagen se muestran, que son las mujeres encargadas de empezar como a adelantar ese proceso de transcripción de la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano a una transcripción de derechos de las mujeres, ¿sí? Un personaje muy importante es Olimpia de Gux. Ella realiza la transcripción, ahí también en el video nos mostraba cómo luego muchas de ellas, de esas mujeres fueron encarceladas, asesinadas y digamos que el movimiento feminista sufrió un colapso precisamente porque estaban perdiendo a sus mujeres más importantes, ¿no? Las reivindicaciones más importantes, chicos, de esta primera ola fueron la igualdad de la inteligencia en este tiempo se consideraban brutas, por decirlo así. Entonces, por eso dice, bueno, vamos a considerar que somos igual de inteligentes y tenemos las mismas capacidades de un hombre. ¿Listo? Además, surgen las ideas fundacionales del derecho al voto. El derecho al voto solo lo tenían los hombres. ¿Listo? En la segunda ola lo vamos a ver un poquito más desarrollado. Y en la tercera reivindicación buscaban la reforma de la institución del matrimonio y la custodia de los hijos. Resulta que en esta época los hombres podían tener varias esposas, podían tener varios hijos, y si la esposa en algún momento decidía no seguir con esta relación, tenía que, digamos que, renunciar a todos los beneficios económicos que podría tener con su pareja. Además de esto, tendría que entrar en un pleito por los hijos. Entonces, muchas mujeres accedían a quedarse en una vida matrimonial por no pasar por todo este proceso hartísimo de pelear los hijos, de que le quitaran económicamente todo lo que tenía porque era gracias a su esposo y bueno, ese tipo de cosas que aún suceden, ¿no? Y finalmente el acceso a la educación. Resulta que las únicas mujeres que estudiaban eran las que tenían dinero. ¿Mm? Y no había ido ninguna a la universidad, los únicos que eran profesionales eran los hombres. Entonces, cuando se identifica esto, las mujeres comienzan con su movimiento y precisamente a partir de este movimiento se crea la primera ola del feminismo. ¿Listo? Ahora, vamos de nuevo al video y volvemos ahorita a la presentación.
Vale. Desde el minuto 3, chicos. Ubíquense en el minuto 3 y vamos a ver el video. Bueno, chicos, esperamos unos 10, 15 segunditos más mientras todos llegamos a la misma parte de la tercera hora, de la tercera ola, que va más o menos sobre el minuto 6:40. ¿Listo? ¿Ya volvimos ¿Me todos? escuchan? ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Qué pena con ustedes. Se salió No, esto. dale. Llegaste justo a Bueno, tiempo porque acabamos de llegar. acabaron de... Ok, listo, acabaron el video bien. Entonces, bueno, les comparto pantalla nuevamente y vamos con la segunda ola. Bien, listo. Bueno, la primera ola ya dijimos que era como la identificación de estas desigualdades, de la petición de, oigan, pero que ahí dice que solamente derechos del hombre y del ciudadano y nosotras qué. Bueno, esa fue la primera ola, ¿cierto? Ahora, la segunda ola.
La segunda ola va desde mediados del siglo XIX hasta los finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay un lapsus ahí, hay una declaración de derechos del hombre y del ciudadano entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y durante ese tiempo, pues es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, acá empieza la declaración de Seneca Falls, que plantea las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y los principios que debían cambiar como la costumbre y la moral, ¿no? Entonces allí la parte del matrimonio en la que el hombre tenía muchas más ventajas va dentro de las costumbres y es también una concepción moral, ¿no? Entonces, en Inglaterra, acá es algo importantísimo de esta segunda ola. En Inglaterra aparecen las sufragistas y el debate sobre el sufragio universal se hace cada vez más intenso. ¿Ustedes saben qué es el sufragio? Sí, señora. Bueno, qué ¿Qué pena, es? yo ahí me meto. O bueno, pues Dime. tengo entendido que sería el voto. Ok, exactamente. El sufragio es el derecho al voto, básicamente, ¿sí? Entonces, en esta ola las mujeres estaban exigiendo el derecho al sufragio, es decir, al voto. Aparte de que los hombres eran los únicos que podían estudiar, eran los únicos que además podían votar, ¿no? Entonces, en esta segunda ola hay mujeres como Flora Tristán, Elizabeth Cady Stanton, Lucrecia Mott, que son mujeres que adelantan ese movimiento sufragista. Es más, hay una película, se la recomiendo, que se llama Las Sufragistas y que muestra como todo lo que hay alrededor de este movimiento y digamos que todas las consecuencias que eso trajo también para muchas mujeres. Muchas mujeres fueron encarceladas, asesinadas, violadas, en fin. Y las reivindicaciones de esta segunda ola eran, primero, los derechos civiles de las mujeres, es decir, el voto, a elegir y ser elegidas, a la afiliación a organizaciones políticas también. Además, la continuidad en los derechos sobre el acceso a la educación, especialmente en la universitaria. Ya como les mencionaba, los únicos universitarios o profesionales eran los hombres. Y el derecho al trabajo, pero con un, digamos, como con un toque diferente. ¿Sí? No era solamente el derecho a incursionar en el trabajo, a estar en la fábrica, a producir, sino también una igualdad laboral, es decir, yo trabajo 8 horas igual que los hombres y me pagan igual que los hombres, ¿no? Porque en este caso, las mujeres trabajaban muchas más horas, ganaban menos que los hombres y además tenían que estar dispuestas a someterse a diferentes actos que quizás hombres, sus jefes, operarios, en fin, quisieran hacer sobre ellas y sus cuerpos, ¿no? Entonces acá hay una frase que me parece muy chévere que dice como, la mujer es proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Entonces, básicamente nos muestra esta frase como la opresión está desde lo más íntimo, mi relación de pareja, mi relación familiar, mi relación con mis hermanos, con mi familia, hasta mi relación con el proletariado, es decir, con los trabajadores. Yo puedo trabajar también con hombres y ser oprimida por esos compañeros hombres o ser oprimida por mis jefes. Cuando yo hablo de esta opresión, no quiero decir que solo seamos las mujeres el blanco de la opresión. También hay muchos hombres que son oprimidos y digamos que son explotados en sus sitios de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, yo quería que nos centráramos en esta segunda ola precisamente por estas reivindicaciones. Ahora, hasta ahí quiero saber si hay preguntas al respecto. No, hasta ahora no, profe. Por acá tenemos es una participación de Camila, hablando de la tercera ola. Ok. Entonces, listo, ya vamos para allá, Camila. Vamos a ver el video nuevamente. Este video lo quise así como que lo hubiéramos dividido porque es un poquito largo. Entonces, pero es muy completo. Entonces, vamos a ir a ver el video. Listo, yo quedé acá. Porfa, chicos, van a ver el video para la tercera ola. Yo no me acuerdo acá dónde empieza. 6:40, profe. Listo, ya. Vamos a ver el video, porfa, y ya con esto cerramos.
Podemos llegar hasta el minuto 11 y ahí ya paramos porque ahí ya empieza como con la nueva ola de feminismos, que eso ya es mucho más actual. ¿Listo? Ok. Ok, vale. Entonces, todos aquí, ¿sí? Ya todos terminaron de ver el video hasta el minuto 11. Ok, listo. Entonces, vamos a la tercera ola del feminismo, ¿no? Esta tercera ola, chicos, tiene que ver directamente, bueno, digamos que las fechas en las que ocurre es en la segunda mitad del siglo XX y a finales del siglo XX. ¿En qué siglo estamos nosotros ahorita? En el 21. Profe, qué pena es que no te alcancé a escuchar. ¿En Me qué estaba siglo, cortando el... en qué siglo estamos? ¿En el 21? Sí, del Sí, 21 va señora. del 2000 al 2100. Bueno, pues lo tengo así entendido. ¿Desde el 2000 qué? Es del 2000 al 2100, ¿cierto? ¿O el 2100? ¿Sí es así? Sí, Ah, ok. estamos en el siglo XXI, ¿sí? Pero Pero- entonces, démonos cuenta que el feminismo lleva una historia de 3 siglos, ¿sí? Y precisamente porque lleva una historia de 3 siglos, ha tenido muchísimas transformaciones. Digamos que la última ola, así histórica que vamos a ver hoy, es la tercera ola que va desde la segunda mitad del siglo XX hasta finales del siglo XX, ¿sí? En el video se hace una comparación que es muy importante que tengamos en cuenta. Es por eso que yo les hago tanto énfasis en que hay que mirar y hay que investigar para que logremos comparar la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Listo? ¿Cuál universidad? Entonces, acá vemos que en la tercera ola hay una exigencia muy particular que hace una feminista que se llama Kate Millett. ¿Mm? La exigencia que ella hace particularmente es que lo personal es político, ¿sí? Entonces ya el feminismo deja de ser algo muy liberal, es decir, ay, yo quiero los mismos derechos, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero, como una exigencia muy liberal, porque los derechos humanos se ven desde una perspectiva liberal, y empieza a ser muy radical. ¿Mm? Entonces ya no es solamente que me dé derechos, ya no es solamente que yo quiera trabajar, ya no es solamente que yo desee estudiar, ya no es solamente que yo deje de ser vulnerada, sino además yo empiezo a cuestionar otras cosas muy importantes, muy particulares. ¿Mm? ¿Cuáles son estas cosas? La condición de ser mujer, ¿Mm? La sexualidad, el género, como ya lo vimos, como los roles como tal de género, la feminidad y la masculinidad. Entonces, la niña que no se arregla es porque es un niño, o porque quiere ser un niño, o porque es lesbiana, o qué es eso de la belleza, una belleza bajo qué parámetros, bajo los estereotipos que nos muestran en televisión de mujeres, tienen cuerpos perfectos, si podríamos llamar eso perfecto, o qué está pasando en la vida de nosotras las mujeres como para que solamente queramos ir a trabajar o queramos ir a estudiar o queramos tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, esta tercera ola es determinante para el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque es precisamente la que transgrede eso liberal, eso que va fuera de mí, eso que yo construyo fuera y empiezo a mirarme hacia adentro. Entonces, en mis prácticas cotidianas, si estoy siendo patriarcal, en mis prácticas sexuales, en mi condición de género, ¿sí? En qué estoy considerando yo como belleza lo que la televisión me muestra y por eso entonces estoy teniendo tantas dificultades conmigo, con mi cuerpo, con mi amor propio, con mi autoestima. Eso también le pasa a los hombres, ¿sí? ¿O por qué creen ustedes que hay tantos comerciales, por ejemplo, de champús para que los hombres no se queden calvos, por ejemplo? ¿Sí? Es porque precisamente hay unos estereotipos, hay unas construcciones de género que nos dice, bueno, las mujeres deben tener ciertas medidas, ciertas tallas, deben tener el cabello largo, deben gustarle a los hombres, se deben vestir con pantalones apretados, los hombres no, porque el que se vista con pantalones apretados entonces es un gay, o el que se quede calvo, pues qué pena que se quede calvo, o el que tenga barriga, o el que no, en fin, unas condiciones que van a través del cuerpo y que afectan todo, afectan el amor propio, afectan el autoestima, afectan la sexualidad, afectan mi condición de género, la forma en la que yo me relaciono con las personas. Yo me relaciono con los hombres sintiéndome menos que ellos, o me relaciono con las mujeres sintiendo que una es más bonita, otra es más fea, otra, bajo qué patrones de belleza estamos actuando.
Por eso es que esta feminista, digamos que es tan radical y dice como, eh, bueno, pues definitivamente lo personal es político. Cuando yo transgredo eso que a mí me dijeron que yo debía hacer, pues definitivamente empiezo a politizar mi vida personal, ¿sí? Y al politizarla, pues empiezo a romper con esa estructura patriarcal. ¿Sí? Entonces, si yo ya no quiero responder a esos estereotipos donde me dicen, la mujer perfecta tiene estas medidas y estas medidas, y yo digo que la mujer perfecta es una mujer que haya estudiado, ¿sí? Puedo hacerlo porque estoy rompiendo con un estereotipo. O que la mujer perfecta puede tener tallas más grandes o más pequeñas y eso no le va a quitar porque su capacidad es la intelectual. ¿Mm? Entonces, eh, chicos, no entiendo acá cómo así el chat privado. Sí, qué pena, profe. Es que pues normalmente tenemos el chat privado porque pues me dijeron que tenía que tenerlo así, pues desde las directivas. Y pues sí, como que muy pocas ocasiones lo hacemos así público y pues obviamente gusta más, pero pues no es algo que me permitan O sea, mucho. hoy yo no podría ver este chat, ¿sí? No, 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 o sea, lo que me refiero es a que pues hay una opción para que ellos solo me puedan escribir los mensajes a mí y no los vean entre ellos. Ah, ok. Ese sería el chat privado. Y el público, si es como lo estamos manejando ahorita, donde pues alguien participa y todo el mundo puede ver el comentario. Entonces, O pues, sea que lo están haciendo como público sí, ahorita. ahorita sí está público. Sin embargo, antes lo estábamos manejando privado por órdenes de directivas. Solo hoy quise hacer Ah, la excepción. listo, listo. Ah, bueno, listo. Ya, porque no entendí como el comentario. Ok, listo. Aunque a mí también me parece mejor que lo hagamos así, pero bueno, no sé. En fin. Y bueno, esta tercera ola tenía unas reivindicaciones muy particulares. Era primero, pues, no a los estereotipos sexuales de las mujeres, entonces ver la mujer como que si no tiene las tallas, las medidas o las condiciones biológicas necesarias, pues entonces no sirve. ¿Sí? O hay que hacerla sentir mal, o hay que hacerle comentarios, o hay que hacerle chistes acerca de su cuerpo, que es algo que no debemos hacer jamás dentro de la sexualidad femenina, las violencias contra la mujer. Si se dan cuenta que en las dos olas, en las dos primeras olas, era un feminismo liberal, en el cual se exigían derechos, pero en ningún momento se habló de violencias particulares contra las mujeres. En esta tercera ola sí. Y se dice, miren, hay unas violencias particulares que están sufriendo las mujeres por su condición sexual y por su condición de género. ¿Sí? Esto hace que ellas sean víctimas de violaciones, víctimas de maltratos, bueno, en fin, esto de la violencia contra la mujer nosotros lo podemos ver a diario, aunque ahorita las noticias estén mucho más centradas en el COVID, es algo que pasa cotidianamente, ¿sí? Las cifras de feminicidios son altísimas. Y bueno, estos son teorías que tienen que ver directamente con la diversidad, ¿no? Entonces, teoría queer, multiculturalismo y feminismos, que son como eh, lo que tiene que ver directamente ya con la diversidad. Entonces, la teoría queer es una teoría feminista, el multiculturalismo es el que toca el feminismo de diferentes culturas, entonces la cultura indígena es feminista o no, campesina es feminista o no, en fin, así con muchas culturas, y los feminismos, que son los diferentes tipos de feminismo que se construyen. Para allá va la cuarta ola, que es la que está finalizando el video. Entonces, si quieren, vamos a finalizar viendo el video y volvemos para dar cierre a la clase. ¿Listo? ¿Vale? Vamos a ver la última parte del video, por favor.
Ok, listo. Bueno, chicos, ya en esta parte me pasé de la clase. Voy 5 minutos más tarde. Bueno, ya en esta parte pues nos muestra el video como a forma de cierre, como después de que el feminismo en sus dos primeras olas fue liberal, luego se fue, en la tercera ola fue radical, se empiezan a construir otro tipo de feminismos, ya no es singular, sino que es plural, y se hace precisamente de acuerdo a las necesidades, al contexto, a los intereses de cada grupo de mujeres que se reúnen para construir sus propios feminismos. Entonces, pues nada, yo creo que dejamos por ahí. Espero les haya gustado, que si tienen preguntas, pues las hagan, ¿sí? Para que podamos cerrar como el tema en términos de las dudas que tengan y espero volver a verlos pronto. No se les olvide la tarea. ¿Listo? Bueno, profe, qué pena ahí te Oh, interrumpo un momentico respecto a la tarea, chicos. Bueno, la verdad no recuerdo si ya lo dije en este grupo, pero bueno, tenemos plazo hasta el jueves a medianoche. Se extendió el plazo 2 días más, entonces para que estén ahí súper juiciosos con eso, ¿vale? Ah, bueno, listo. Acá me mencionan algo frente a la cuarta ola. Sí, es mucho más actual, tiene que ver hasta con los medios de comunicación. Sin embargo, esa no la quise tocar porque precisamente es más compleja de entender por su cuestión de fondo, ¿m? Porque además tiene de por sí que considerar todos los tipos de feminismos que existen y eso es bastante. ¿M? Sin embargo, también tiene un montón de luchas. Todos los movimientos feministas que se han levantado en América Latina exigiendo el derecho a la igualdad, el derecho al voto, el derecho al aborto, a un aborto seguro, por ejemplo, todo esto tiene que ver directamente con el feminismo. ¿Listo? Recuerden, exacto, no quiero que piensen, es que a uno le mencionan el feminismo y uno dice, no, es que entonces ya no son los hombres que están oprimiendo a las mujeres, sino las mujeres oprimiendo a los hombres. No, no, el feminismo busca un lugar en el cual existan los dos sexos o los diferentes sexos e identidades sexuales existentes, pero que haya un equilibrio entre cada una de ellas, ¿listo? Y que no haya un oprimido, una víctima y un victimario. Esa no es la idea, ¿listo? Y por otro lado, chicos, quiero que se vayan también con la idea de que esto del patriarcado, del feminismo, del machismo y todo esto es una construcción social. Y al ser una construcción social, también nosotros podemos cambiarlo desde nuestro interior, desde nosotros mismos, nosotras mismas, a partir de nuestras prácticas cotidianas, con nuestras parejas, hijos, padres, madres, en fin. ¿Listo? Bueno, espero que les haya gustado mucho y que descansen. Muchas gracias por su Vale, atención, por su participación y espero volverlos a ver pronto. ¿Listo? vale, profesor, profe, muchas gracias a ti por la clase. Sí, Johnny. ¿me puedes recordar la tarea? Es que no la anoté, se me olvidó. Bueno, vas a investigar cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Listo? Ok, Para que miremos a ver si tenemos que hablar de igualdad de género o de equidad de género. ¿Listo? O igualdad de sexo o equidad de sexo. Bueno, en fin, porque hay un montón de ideas alrededor de esto, pero no sabemos de qué estamos hablando, si es igualdad o equidad. Entonces la idea es que investiguen cuál es la diferencia entre esos dos términos, ¿listo? Para que quede como un poquito más claro. ok, profe, muchas gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias a todos. Espero estén muy bien, que pasen buena noche, chicos. Y cualquier cosita, pues bueno, yo hablo con el profe Rodolfo a ver si luego nos volvemos a ver. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Y muchas gracias, chicos, a todos por su asistencia. Creo que casualmente también hoy pues, fue uno de los días que más asistencia tuvimos. Entonces, pues bueno, se aprovecha esta clase tan interesante, pues, con la profe y entre más gente, pues mejor. Entonces, pues nada, chicos, ya les di la información respecto a la hoja de ruta, entonces no siendo más, recuerden que nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche. Y pues nada, juiciositos ahí con plataforma y con hoja de ruta, ¿vale, chicos? Feliz noche Chao, para chao, todos. chicos, que estén bien igualmente. Hasta luego.